Buen día, compañeros y profesores. Nosotros somos el equipo DAP y en el presente trabajo les expondremos los resultados obtenidos a través de la experimentación para la obtención de alfa-amilasa a partir de Aspergillus niger. Como objetivo, se tuvo utilizar una cepa de Aspergillus niger utilizando plátano y papa como sustrato para la obtención de Aspergillus niger por medio de la fermentación en estado sólido. Entonces, ¿qué es el alfa-amilasa? El alfa-amilasa es una enzima de tipo globular que está compuesta por cadena de polipéptidos. Se clasifica dentro de las hidrolasas ya que es capaz de romper los enlaces 1,4 del almidón, mejor dicho, los enlaces alfa 1,4 de la amilopectina, que son las moléculas que componen el almidón, formando como productos, según Walker, a maltosa y glucosa, y en ocasiones las alfa-dextrinas. La manera en que esta enzima rompe esos enlaces es de manera interna. Rompe los enlaces por dentro de la molécula y de esta manera podemos también clasificar y decir que la alfa-amilasa es una endoamilasa. Es importante tomar en consideración las condiciones en las cuales nuestras enzimas trabajan. ALDAPE, según la siguiente gráfica, nos muestra que arriba de 10 grados centígrados y hasta 40 grados centígrados las enzimas duplican su velocidad de reacción. ¿Por qué duplican su velocidad de reacción en este rango de temperaturas? En este rango, las moléculas contienen mayor sustrato con energía para que sean capaces de llevar a cabo la reacción. Sin embargo, después de 40 grados centígrados va disminuyendo esta velocidad, haciendo que se desnaturalice nuestra proteína. En cambio, cuando son temperaturas bajas, nuestra velocidad de reacción se va deteniendo. Weisman clasificó a las amilasas como termohábiles y termoestables. Las termoestables son las que provienen de origen microbiano y las termohábiles son las que provienen de origen fungi. Como podemos ver, nuestra alfa-amilasa es de tipo termohábil, ya que nosotros utilizamos cepa de Aspergillus niger. Entonces, las alfa-amilasas de este tipo, su velocidad se duplica dentro de un rango de 20 grados centígrados a 55 grados centígrados. Pero como nosotros no queríamos aumentar la velocidad de reacción, lo que hacíamos era mantener nuestra muestra en temperaturas bajas para de esta manera detener la reacción. El pH también es un factor importante. Manning y Campbell nos decían que el alfa-amilasa trabaja en condiciones óptimas dentro de un pH de 4.8 a 6.5 y se mantiene estable a un pH de entre 6.5 a 8. Entonces, esto fue lo que nos favoreció para hacer un buffer el cual nos permitiera ajustar el pH de nuestro medio dentro de esas condiciones, el cual fue a 6.6. Cuando se tiene nuestra enzima fuera de las condiciones óptimas de las cuales trabaja y de las cuales se mantiene estable, se provoca un estado de ionización del grupo activo de la enzima, provocando que no sea funcional. Lehninger también nos dice que las cadenas laterales de los aminoácidos, cuando pasa esto, hace que los aminoácidos actúen como ácidos o bases débiles, las cuales ocasionarían funciones críticas para el sitio activo de nuestra enzima. De cultivo y a las condiciones físico-químicas de la enzima que queremos producir, en este caso alfa-amilasa, Aspergillus niger es un eficiente productor. Aspergillus niger es un hongo ascomiceto filamentoso al que se le implican varias infecciones de los seres humanos que atañen a los seres humanos, pero no todo es malo en Aspergillus niger.
puesto que, como ya mencionamos, nos va a ayudar a la producción de alfa-amilasa y en la industria es muy utilizado para la producción de ácido cítrico, entre otros. Este microorganismo posee una amplia gama de enzimas hidrolíticas y oxidativas implicadas en la descomposición de lignocelulosa, del almidón y entre otros azúcares. Uno de los métodos más prometedores para la producción de proteínas con Aspergillus niger es la fermentación en estado sólido. La fermentación en estado sólido se diferencia de la fermentación en estado líquido en que en este caso los nutrientes no van a estar diluidos en un medio líquido, sino que el sustrato va a ser meramente en estado sólido. La cepa de Aspergillus niger nos fue proporcionada por el laboratorio de microbiología en el que se realizó este experimento y fue incubada primero a 35 grados centígrados en agar papa dextrosa o PDA y posteriormente fue almacenada en refrigeración a 4 grados centígrados antes de la inoculación de fez. La relación de carbono y nitrógeno calculada nos muestra que es insuficiente para el crecimiento de Aspergillus niger o de cualquier hongo para la producción de alfa-amilasa. Y porque Botton nos dice que la relación recomendada es 20 de carbono, 1 de nitrógeno para hongos y para Aspergillus niger será 28:1. Y de esta forma obtendremos la máxima producción de alfa-amilasa. Sin embargo, al ser solo un requerimiento para la máxima producción de amilasa, no es condicional para la producción de amilasa. Esto es, que de igual forma se podrá producir esta enzima, solamente que no a su máxima expresión. Dicho esto, se inocularon los 3 matraces, 2 con muestras de papa y 1 con cáscara de plátano. A las primeras 2 les vamos a llamar muestra 1 y muestra 2 y a la última muestra 3. Los 3 se incubaron a temperatura y humedad ambiente y después de 5 días se registró o se pudo observar crecimiento del hongo en el matraz, en los 3 matraces, y a los 7 días se observó un mayor crecimiento. Al observar crecimiento en los 3 matraces, pudimos comprobar que la adición del almidón no afecta al crecimiento de la biomasa y que la cáscara de plátano y la papa son buenas fuentes de carbono para el crecimiento de Aspergillus niger. La papa, al tener almidón, y la cáscara de plátano, al tener hemicelulosa, lignina y celulosa, son buenas fuentes de carbono para el crecimiento de Aspergillus niger. Basándonos en las observaciones de crecimiento, podemos concluir que los microorganismos requieren un bajo nivel de nitrógeno para producir enzimas, puesto que el nitrógeno es un factor limitante. En cuanto a la adición de una fuente de nitrógeno adicional a la del sustrato, también se considera innecesario, puesto que observamos crecimiento de Aspergillus niger en los 3 matraces. Las sales, como los sulfatos de manganeso y hierro y los cloruros de calcio y magnesio, no estimulan la síntesis proteica y no tienen ningún efecto sobre la producción de la biomasa. Estos resultados pueden explicarse
por el hecho de que los residuos de papa y cáscara de plátano proporcionan suficientes oligoelementos que son necesarios para el crecimiento del Aspergillus niger y por consiguiente para la síntesis proteica. Esto es dicho por Bales y Groch en 1987 y Suchi en 1994. La velocidad de agitación no mostró ningún efecto sobre la producción de alfa-amilasa de Aspergillus niger. Según Amanullah, la producción de alfa-amilasa es independiente a la velocidad de agitación. Sin embargo, hay otras investigaciones como la de González que nos dice que una velocidad rotativa de agitación de 200 repeticiones por minuto ha causado un aumento en la producción de alfa-amilasa con Aspergillus niger. Si bien ya hablamos de la fermentación en estado sólido, de la extracción y de la separación, ahora vamos a hablar de la purificación. La purificación consiste en una serie de pasos para poder obtener la enzima sin ningún otro componente que pueda estar presente en dicha solución. Puede ser sales o algún otro compuesto que se pueda haber extraído de la separación. Para entender este punto es muy importante entender dos conceptos de química general, que es la solvatación y la diálisis, que en mi opinión son los más importantes debido a que nos van a ayudar a entender el proceso de purificación más completo y entender qué ocurre en la parte de precipitación. La solvatación es el proceso por el cual un ion se rodea de moléculas de disolvente de forma que ésta se produce en actuación mutua y se queda suspendido como se muestra aquí. Una molécula de algún sustrato o algún compuesto se encuentra suspendido o disuelto en un disolvente polar debido a que está rodeado de moléculas de esta forma. Pues bien, cuando nosotros obtenemos nuestra enzima de la separación de fases, esta se encuentra suspendida en un disolvente polar que es el agua, de esta manera. Las enzimas tienen partes hidrofóbicas e hidrofílicas. De esta forma, las moléculas de agua se unen a la parte hidrofílica de la enzima, haciendo que ésta se quede en suspensión. Para lograr la precipitación, se utiliza un proceso llamado salting down, el cual consiste en agregar una cantidad de sal a nuestra muestra, que en este caso fue sulfato de amonio. ¿Por qué se agrega sal? La sal se agrega debido a que no tiene partes hidrofóbicas, es más hidrofílica que la enzima. Entonces, por lo tanto, ocurre un desplazamiento de las moléculas, ya que es más fácil que se unan a la sal que a la proteína, haciendo que ésta precipite. Pero para esto es necesario llevar la solución a una saturación del 80%. Pues bien, al momento de que nosotros agregamos la sal, la solubilidad de la proteína disminuye, haciendo que ésta empiece a precipitar. Esto es debido a que una vez que precipite la mayor cantidad de enzimas, estas se empiezan a unir de sus partes hidrofóbicas, formando así una especie de pastilla o de un compuesto. Ahora bien, después de obtener la pastilla y eliminar la mayor cantidad de solución salina, se agregó el buffer de fosfatos pH 6.6 como objetivo de mantener la actividad de la enzima intacta y evitar que se desnaturalice, debido a que la alfa-amilasa, su pH óptimo está entre 6 y 7. Ahora bien, es una forma de filtración molecular. Es un proceso que separa moléculas de acuerdo a su tamaño, mediante el empleo de membranas semipermeables, como se muestra aquí. Las membranas semipermeables contienen poros de dimensiones inferiores a las macromoleculares. Estos poros permiten a las moléculas pequeñas, tales como los disolventes, sales y metabolitos pequeños, se difundan a través de la membrana, pero bloqueen el tránsito de las moléculas mayores. Este proceso se llevó a cabo mediante una bolsa de papel celofán, en la cual se le ingresó nuestra sustancia, nuestra
solución con la enzima y pH 6 y fue suspendida en un vaso de precipitados de 1 litro, dejándola así en el shaker por 48 horas para que ocurra la diálisis. ¿Cómo va a ocurrir? Las moléculas o los compuestos del buffer van a empezar a migrar hacia el agua, dejando lo más puro posible la enzima. Pero ¿por qué papel celofán? Según el Departamento de Química de la Universidad Nacional Agraria La Molina, es un polímero derivado de la celulosa. Es una película fina que consiste similar a la del papel transparente. Es flexible, resistente a la extracción, pero muy fácil de cortar. De esta forma se puede utilizar para nuestra diálisis. De esta forma, después, una vez obtenida y separada nuestra diálisis de la solución, fue almacenada en el refrigerador para posteriores pruebas. Se realizaron las pruebas de DNS y de Bradford. Antes de realizar la inoculación se tuvo que haber hecho estas pruebas, sin embargo, por falta de tiempo no se realizaron. Sin embargo, de acuerdo a lo que se consultó en la bibliografía por Solís, este nos dice que al inicio de estas pruebas se pudo haber encontrado una alta concentración de azúcares que de proteínas, debido a que antes de la inoculación no existe la reacción entre la enzima con el sustrato a trabajar, que en nuestro caso fue papa y plátano. Después de 7 días de la inoculación, en nuestro sustrato se realizaron estas pruebas, en las cuales se calcularon las absorbancias de muestras de plátano y de muestras de papa. Nos apoyamos de las curvas de calibración obtenida de DNS y de Bradford, el cual aquí se muestran, despejando X, la cual nos indicaba nuestra concentración de DNS y de Bradford, para de esta manera, con las absorbancias calculadas en el espectrofotómetro, poder saber las concentraciones que aquí había. Los resultados obtenidos aquí se muestran en las siguientes 2 tablas. Para DNS se realizó para papa 1, papa 2 y plátano, para Bradford igual. El promedio de azúcares que había en papa 1 se tiene que es de 0.1638. En papa 2 se tiene que es de 0.17. Para Bradford, para saber cuánta proteína teníamos, para papa 1 se tuvo de 132.31 microgramos por litro y para papa 2 de 132.31. Para plátano se tuvo que era de 1.70. Entonces, nosotros esperaríamos que en nuestra tabla de DNS tuviéramos mucho más concentraciones de azúcares, ya que el alfa-amilasa es la encargada de degradar estos azúcares en el almidón. Sin embargo, como ya habíamos visto en los factores que afectan a nuestra enzima, la velocidad de reacción aumenta a partir de 20 hasta 50 grados centígrados. Entonces, como nosotros teníamos nuestra mezcla bajo refrigeración, es muy probable que nuestra reacción se detuviera o la velocidad fuese muy lenta. Es por eso que tenemos estas concentraciones de azúcares. Para proteínas es lógico encontrar que en las muestras de papa tenemos mayor concentración de proteínas que en la de plátano, debido a que en papa se tiene más almidón, más concentraciones de almidón que en el plátano. Para las pruebas cualitativas, en 5 recipientes se colocó 25 mililitros de maicena y en 5 recipientes se colocó 25 mililitros de almidón. 1 era el blanco, 2 era para muestras de plátano que contenía nuestra enzima y 2 era para muestras de papa con nuestra enzima, al igual que para el almidón y para el plátano. Se le agregó 5 mililitros de nuestra muestra de plátano y de papa para que el almidón empezara a hacer reacción con nuestra enzima.
Después de esto se le agregaron 5 gotas de yodo-lugol. El yodo-lugol es un indicador el cual nos muestra la presencia de almidón en una muestra. Cuando el yodo-lugol entra en contacto con la amilosa o la amilopectina, esto nos da cadenas de triyoduro, cadenas de poliyoduro. Cuando la amilosa está en contacto con el yoduro, hace que se muestre un color azul. Bueno, para ver si en nuestras muestras hubo reacción del alfa-amilasa para ver si estaba degradando los enlaces alfa 1,4, lo que podíamos ver era que pintaba nuestra mezcla color azul y al paso de un tiempo se iba quitando este color, lo cual nos indicaba que sí estaba habiendo reacción en nuestra muestra. En los únicos donde no había reacción era en nuestros blancos, debido a que solamente era maicena y solamente era almidón. No contenía la enzima, por lo cual no había algo que degradara los enlaces alfa 1,4. Después de llevar a cabo nuestra precipitación, se volvió a realizar la prueba solamente de Bradford para nuestras pastillas obtenidas y para nuestro sobrenadante, obteniendo así que hay mayor concentración de proteínas en las muestras de papa que en las de plátano. En la muestra de papa para pastillas se tomó una muestra general antes de realizar la diálisis, la cual tiene 289.89 microgramos por litro de concentración. La de papas para sobrenadante tiene mucho menor concentración, tiene 85.74 microgramos por litro. En las de plátano se tiene igual, que la concentración para las pastillas de nuestra proteína se encuentra en mayor en la de plátano de pastilla que en la de plátano de sobrenadante. Esto lo que nos indica que sí se nos estaba precipitando. Asimismo, se realizó la prueba cualitativa para después de la precipitación. Se realizó el mismo procedimiento anteriormente mencionado, colocando en vasos alícuotas de, esta vez solamente almidón. Se hizo una para el sobrenadante y otra para las pastillas. Para en el sobrenadante se hicieron 2 de papa y 2 de plátano, y nuestro blanco consistía en colocar saliva, y las otras 2 eran muestras de papa y plátano, las cuales contenían nuestra enzima. Como podemos ver, en el sobrenadante el que tuvo mayor reacción fue nuestro blanco, y después el que le sigue son las muestras de papa y al final las de plátano. Al igual que en las pastillas, el que tuvo mayor reacción fue nuestro blanco, siguiéndole las de papa y después las de plátano. En comparación de estas 2, podemos ver que en la pastilla la reacción se realizó más rápido, porque pues esto es debido a que se contiene mayor de nuestra enzima en la pastilla que en el sobrenadante. Al igual se ve una coloración azul, la cual es la reacción que tiene la amilosa con el yoduro, lo cual nos indica que pues sí hay presencia de almidón en almidón 100%.